Son las 7:16, vamos a mirar los mercados financieros. Todos los activos están sufriendo de una alta agitación. Desde el petróleo, ahora mismo en $104,58, hasta el oro, que está cayendo más de un 2%, hasta las bolsas, que vienen hoy mixtas en Asia. Justo Donald Trump, hace escasos minutos, hablaba y decía que estas son las consecuencias de la guerra y que no está en absoluto preocupado. Pero pensaba que sería mucho peor, pensaba que los precios de la energía subirían aún más, pensaba que la bolsa bajaría un poco, pero a mí no me importaba. De momento los mercados muestran confusión e incertidumbre y el VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, está rebotando un 2%, lo tenemos en tiempo real en 24,68 puntos. Vemos que los futuros americanos vienen en negativo. Vienen con caídas de medio punto para el Nasdaq 100, del 0,41 para el S&P 500 y el Dow Jones apunta una bajada en su futuro del 0,38. Bajadas también para los futuros en Europa, algo más abultadas, del 0,95% para el DAX y del 0,88% para el Eurostoxx 50. En Asia tenemos signo mixto y también mucha volatilidad, Eva. Pues sí, efectivamente, en una jornada donde vemos cómo el protagonismo se registra por el lado de las caídas y las caídas del 2% del Hansen en Hong Kong, que pierde el 2%, 24.821 puntos. Por la parte de China, Shanghái retrocede el 0,97%. Y vemos como el índice Nikkei en Tokio pierde el 0,76% hasta los 53.341 puntos. El Kospi surcoreano, otro de los protagonistas esta mañana con el fuerte arrastre de la tecnología y tras una reunión de emergencia de lo que está siendo el enfrentamiento del impacto de la guerra, 3,32% de caída, 5.454 puntos. Y vemos a Australia, la SX, dejarse un 0,10% hasta los 8.525 puntos. El tono positivo lo pone India, con subidas del 1,72% en 23.306 puntos. Y un detalle, los inversores globales han retirado unos 52.000 millones de dólares de las acciones de mercados emergentes asiáticas, excluyendo Asia, desde el inicio del conflicto en Irán. Miramos ahora las criptomonedas. Bitcoin en negativo, recorta un 1,30%, $70.062. ¿Aguantará este nivel? Ojo, mañana tenemos Cripto Capital a partir de las 10:30 de la mañana. Y Ethereum también en rojo, caídas más abultadas del 2% a $2.122. Esta es la fotografía. Vamos ahora con los protagonistas, con las empresas, con los datos y sobre todo con el sentimiento. Bueno, se lo contábamos, Japón está tratando de contener el golpe con la liberación de reservas de petróleo, el golpe al sector energético, a los precios del crudo, en este caso estatales. El mercado sigue muy pendiente de la posible intervención en el mercado de futuros del petróleo, en un movimiento que buscaría, Eva, apuntalar a su divisa. Cuéntame qué está pasando, qué puede hacer el Banco de Japón. Bueno, pues efectivamente está en el punto de mira el gobierno de Sanae Takaichi, mientras vemos como el dólar frente al yen cotiza en 159,50 y es 160 el punto en el que suele darse una posible intervención. Todo en un contexto de golpe energético y de impacto inflacionario a las economías de esta parte del mundo y teniendo en cuenta que Japón importa más del 90% de su crudo de Oriente Medio. Como decías, Tokio ha comenzado a liberar hoy el equivalente a un mes, 8,5 millones de kilolitros de las reservas estatales de petróleo. Comenzó con la liberación de reservas privadas la semana pasada. Y en este contexto, y en medio de esa preocupación por el yen, viendo que lo que son las medidas de herramientas de política monetaria que habitualmente se usan para evitar y hacer frente a las presiones inflacionarias que no consiguen tener efecto, la intervención en el mercado de futuros del crudo parece cada vez más que cobra más peso en medio de la división interna. Según Reuters, este plan haría que Japón recurriera a sus reservas de divisas de 1,4 billones de dólares y crearía posiciones cortas en el mercado de futuros del petróleo mediante la venta de contratos de futuros para presionar a la baja
baja los precios. Al reducir la demanda de dólares para comprar petróleo, Tokio podría así aliviar la presión vendedora sobre el yen. Los mercados de futuros del petróleo y de divisas se están moviendo al unísono. Mientras Corea del Sur insta a reducir el consumo de energía en el país para hacer frente a esa crisis energética. Pues sí, el presidente surcoreano Lee Jae-myung ha hecho un llamamiento para la reducción del consumo de energía, el uso del transporte público, en lugar de conducir automóviles, mientras desde el gobierno se impulsa ese esfuerzo para evitar la escasez de energía en caso de que se prolongue el conflicto en Irán y cuando se avivan, además, los riesgos de escasez. Declaraciones en la última reunión económica de emergencia del gobierno en respuesta a esa crisis y en la que el ministro de Finanzas ha señalado que lo que busca Seúl es una fuente alternativa de gas natural licuado para reemplazar los envíos de Qatar y va a aumentar la reducción del impuesto sobre el combustible al 15% en gasolina y al 25% en el diésel. Atentos también al impacto del petróleo en las aerolíneas. Algunas están anunciando subidas de las tarifas, entre ellas Spring Airlines. Pues sí, es una compañía de bajo coste china y va a incrementar las tarifas, esas tasas por combustible que aplica a los vuelos que opera dentro del país a partir de la próxima semana, tras esa alza de los precios del crudo por la guerra en Oriente Medio. Hoy que vemos a los títulos de Spring subir un 81% en una jornada de caídas para el sector aéreo, como tenemos a China o Japan Airlines con caídas del 1%. Vamos ahora con Samsung y SK Hynix. Se están cayendo tras presentar Google una nueva tecnología de comprensión de memoria para IA TurboQuant. Pues sí, efectivamente, nuevo varapalo y terremoto que azota, en este caso, a esas memorias. Los gigantes surcoreanos se ven presionados ante ese nuevo algoritmo de comprensión que podría reducir la demanda de memoria para inteligencia artificial sin afectar al rendimiento. Vemos en este escenario cómo los títulos de esos gigantes surcoreanos están cayendo con fuerza esta mañana. Samsung a esta hora un 4,71%, es decir, casi ese 5% de caída, y SK Hynix que se desploma un 6%. Ambas que tienen el gran peso en el Kospi surcoreano, que registra las caídas más fuertes de la sesión. Unas pérdidas que siguen la estela de sus homólogas estadounidenses, como SanDisk, que perdía entre un 3 y un 6%. Vamos ahora con el sector automovilístico. Hyundai Motor pretende duplicar sus ventas en China y lanzar 36 nuevos modelos en Norteamérica de aquí a 2030. Pues sí, aún así los títulos de Hyundai Motor en esa bolsa surcoreana que hoy sufre el azote y el temor de los mercados suben un 2,5%. Durante la Junta de Accionistas, su director ejecutivo, José Muñoz, ha señalado el objetivo de venta de 500.000 vehículos al año en China como parte de sus esfuerzos a medio plazo, lo que representaría más del doble de sus volúmenes actuales, una cifra que incluye variantes de cada modelo de vehículo como versiones eléctricas, híbridas y de gasolina. Actualmente Hyundai vende 25 modelos en Norteamérica, de los cuales 20 corresponden al mercado estadounidense. Dos nombres más dentro del sector automovilístico, Sony y Honda. ¿Por qué? Porque han cancelado el lanzamiento de su proyecto automovilístico eléctrico y dicen que van a revisar su asociación. Pues sí, efectivamente. Tenemos hoy los títulos de Honda, que apenas retrocede un 0,15%, y vemos al gigante del entretenimiento, a Sony, perder el 1,5%. Punto y final a lo que había sido su ambicioso proyecto automovilístico, un modelo que prometía revolucionar la experiencia a bordo mediante una fuerte integración con el entretenimiento digital. El coche formaba parte de Sony Honda Mobility, una empresa conjunta creada en 2021 con el objetivo de lanzar un vehículo innovador que tendría que haber visto la luz el año pasado. Ahora ambos van a revisar su asociación. Vamos ahora con Estados Unidos. Bueno, son las 7:25, 6:25 en Canarias. Importante para hoy, solicitudes semanales de prestaciones por desempleo, balance general de la Reserva Federal y tendremos también comparecencia de Lisa Cook, miembro de la FED. Ayer, rebote y verde, subidas del 0,77% para el Nasdaq, del 0,66% para el Dow Jones y de medio punto, Roberto, para el S&P 500. Los avances hacia una posible tregua y las grandes subidas en las tecnológicas impulsan a los índices. El plan de 15 puntos de la Casa Blanca que ha enviado a Irán disparó el optimismo y se materializó en caídas para el petróleo del 1% tanto para el West Texas como para el Brent de referencia europea, aunque desde la administración Trump se preparan para lo peor, o eso es por lo menos lo que informa Bloomberg en exclusiva. El diario dice que el gobierno se está preparando para una posible situación en la que los precios repunten
hasta los $200 el barril. Según las fuentes consultadas, el objetivo que tiene la administración es estar preparada para un posible conflicto prolongado. Bueno, la tecnología sirve un día más como catalizador para el mercado. Hay compañías como Intel o AMD que han subido hasta un 7%. Las dos compañías se dispararon en bolsa después de que Nikkei Asia informará que han comunicado a sus clientes que subirán los precios de las CPUs, algo que han hecho varias veces desde principios de año, con alzas en torno al 10 o el 15%. Ambas han justificado esta decisión ante la escasez de suministro de semiconductores. Vamos con Nvidia, también protagonista, rebotó un 2% después de que la Casa Blanca haya nombrado consejero sobre ciencia y tecnología a su CEO, a Jensen Huang. Más aún se ha disparado, eso sí, ARM Holdings un 16% después de anunciar que va a comercializar sus propios chips, de los cuales espera facturar $25.000 millones para 2031. El director ejecutivo de la compañía, Ren Haas. ARM es el núcleo de literalmente todas las cargas de trabajo de computación de IA, por lo que disponemos de muchas formas diferentes de abordar esto. Hablaremos de ello un poco más adelante, pero el potencial de mercado de este producto supone un cambio revolucionario para la empresa. Nos sitúa en una categoría totalmente diferente en cuanto al tamaño de mercado al que podemos dirigirnos y al tipo de ingresos que podemos obtener de él. Bueno, hubo algunos perdedores, algunas caídas dentro del índice, entre ellas las compañías de memoria después del último avance de Google que amenaza sus competencias. TurboQuan es la nueva tecnología que ha presentado la compañía, que está destinada a reducir consumo de memoria en modelos de lenguaje de gran tamaño y motores de búsqueda vectorial. Esto lo ha cotizado el mercado como una amenaza a la autoridad de las firmas de memoria y provocó caídas de más del 5% para SanDisk, del 4,7% para Western Digital y del 3% para Microsoft. Y atentos a Google, que junto con Meta han sido declaradas culpables por generar adicción entre los menores. La demandante de 20 años, Kelly GM, ha sido recompensada con $6 millones por daños y perjuicios, una sentencia que las dos compañías han prometido apelar. Aunque es una cantidad irrisoria para lo que generan las dos empresas, Bloomberg ya apunta si podrían sufrir las mismas consecuencias que tuvieron las tabacaleras. SpaceX también ha sido noticia, ya que la tecnológica de Elon Musk buscaría recaudar $75.000 millones en su oferta pública inicial, lo que sería el mayor debut bursátil de la historia. Y un apunte más, Barclays y Morgan Stanley cierran filas con el S&P500. Barclays ha elevado su previsión para el S&P500 hasta diciembre a 7.650 puntos. Esto implica un recorrido potencial de algo más del 15% desde los niveles actuales. Y Morgan Stanley prevé que el beneficio por acción del índice aumente un 20% en los próximos 12 meses. Vamos ahora con Europa. Bueno, el IBEX 35, Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Enlaza 3 sesiones en positivo. Ayer subió un 1,54%, hoy partirá desde los 17.169 puntos, con algunos valores en el punto de mira. Puig, Grifols y, como no, Indra. Efectivamente, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán calmaban ayer bastante los ánimos en el mercado. La moderación en el precio del petróleo facilitaba el rebote de valores que son muy sensibles a los costes energéticos. Por ejemplo, Acerinox y ArcelorMittal subieron en torno a 2 puntos porcentuales. También vimos avances en el sector financiero, que fue el que más puntos proporcionó al IBEX 35. Bankinter subió un 2,6%, Santander, Sabadell y BBVA más de un 2%. Grifols sumaba un 1,36% tras sus planes de sacar a bolsa en Estados Unidos una parte minoritaria de su negocio biofarmacéutico. Repsol se revalorizaba un 0,64% a pesar de la corrección en el precio del petróleo, y es que tuvo mejora de valoración por parte de Morgan Stanley. Y a la cabeza de los descensos se situaba Puig, corregía un 1,36% después de dispararse el día anterior casi un 13% por el anuncio de fusión con Estiloder. En cuanto a Europa, el DAX subía un 1,41, París un 1,33, Milán un 1,5 porcentual y Londres un 1,42%. Destacó la británica Asos, que se disparaba un 13% en la City después de sorprender con sus resultados y sus previsiones. Para el día de hoy, ¿qué estás mirando ya? Hoy vamos a conocer la lectura final del PIB de España en el cuarto trimestre de 2025 y el índice de confianza del
del Consumidor GfK de Alemania y varias compañías celebran Junta General de Accionistas, Telefónica, Enagás y Bankinter, esta última de forma exclusivamente telemática, en la que va a proponer el reparto de un dividendo de casi 545 millones de euros, el mayor de su historia, y seguiremos mirando a Puig. Según publica hoy el diario Expansión, negocia con estilo de retener acciones de primera clase en la fusión. Las familias dueñas de ambos grupos están estudiando alternativas para balancear sus participaciones en la compañía resultante y buscan mantener la cotización en España y en Estados Unidos. Y atentos, nuevo movimiento corporativo en el sector bancario vinculado a los altos patrimonios. Un grupo de grandes fortunas e inversores institucionales, entre ellos la familia García Peralta y Rafael Nadal, han comprado el 40% de AIG Banca Privada, que es una de las grandes firmas de gestión de patrimonios del mercado español. La familia Rodríguez Fraile se mantiene como principal accionista, con el 20% del banco. Hay que recordar que AIG Banca Privada fue fundada en 1987 por la familia Rodríguez Fraile. Es la mayor entidad española independiente especializada por completo en banca privada y tiene 17.300 millones de euros bajo gestión. Se sitúa en el ranking tras los grandes bancos comerciales, con Santander, CaixaBank, BBVA a la cabeza, seguidos de Renta 4 y Banca Marc. Así que ahí tenemos movimiento corporativo en la banca privada española. Vemos que el sector está on fire total. Son las 7:32, esto es Radio Intereconomía. Despierta.